Bienvenidas al podcast de Mujer que Persevera. Les saluda Carolina Lara. Les presento la serie Personajes más destacados de la Biblia, extraído de la Biblia H2O, traducción lenguaje actual, esperando sea de edificación para sus vidas. Personaje bíblico de la semana: Nehemías. En el mes de Kislev del año 22 del reinado de Artajerjes de Persia, Nehemías vivía en el palacio de la ciudad de Susa, sirviendo al rey. Es probable que haya sido un noble de la tribu de Judá. Ahora era uno de los mayordomos de la realeza persa. Habían pasado ya unos 150 años desde que Babilonia, en el 586 a.C., arrasara Jerusalén, destruyendo incluso el templo y llevando al pueblo de Dios al destierro. 5 décadas después de aquella sangrienta invasión, casi 50.000 judíos, con el imperio persa en el poder, regresan a su tierra junto con Zorobabel. Más adelante, en el año 458, otro grupo retorna a Judá, bajo el liderazgo de Esdras, el escriba. Menos de 15 años habían pasado desde la vuelta de Esdras a Judá, cuando Nehemías, aún en tierra extranjera, vivía como un sirviente de palacio, una vida acomodada y placentera. Disfrutaba de lujos y beneficios, ya que pertenecía al círculo de confianza del rey. Pero al enterarse de la miserable situación en la que se hallaban los judíos de Jerusalén, se afligió mucho. Por esos días, el rey notó su tristeza, y Nehemías se atrevió a pedirle permiso para regresar a Jerusalén, para restaurar y ayudar a su pueblo. Inclusive le pidió una lista de cosas que necesitaba para hacer la tarea, y obtuvo el permiso para ir y completar la obra de Esdras. Emprendió el retorno en el año 444. Había que construirlo todo. La fe y el tesón del pueblo bajo el liderazgo de Nehemías, sus errores y fracasos, sus esfuerzos, sus conflictos que superaron y las dificultades que vencieron, conforman una de las mayores enseñanzas de la Biblia sobre las posibilidades restauradoras y renovadoras del pueblo de Dios. Y en todo ello, Jeremías representa un ejemplo. Resistiendo la oposición de los pueblos vecinos con resolución, inteligencia y mucha firmeza, logró reparar las murallas de Jerusalén y llevar a cabo importantísimas reformas éticas, políticas y religiosas. Bajo su mandato, el pueblo se unió a la reedificación del altar de Dios y en el inicio de la reconstrucción del templo. Nehemías fue un hombre de oración. Noche y día oraba por Jerusalén y por su pueblo. Confesó sus propias rebeldías, expuso también las ajenas y continuamente le rogaba a Dios que no olvidara cumplir sus promesas. Fue paciente, vigoroso y muy sabio. Puso todo su empeño en llevar adelante la enorme tarea de restauración y supo contender contra los enemigos del pueblo de Dios. Había renunciado a su posición acomodada debido al dolor y la necesidad de los demás. En Nehemías, Dios nos muestra lo que es posible cuando una persona, en su nombre y confiando en Él, se compromete de manera verdadera en el terreno concreto de la realidad. Características: lo más, un hombre sensible, defensor de los más débiles, interesado en reconstruir la ciudad de sus antepasados y recuperar las tradiciones. Valiente, hábil, entusiasta, superó con acción y estrategia las críticas y los obstáculos. Supo ganarse la confianza del rey
a quien servía. Nehemías fue un hombre de oración y de acción. Lo menos, él mismo habló de sus hechos generosos, de su honestidad y de su bondad, y le pidió a Dios que no se olvidara de él y de todo lo bueno que había hecho. ¿Qué nos deja? Ante la pregunta del rey, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Nehemías no dudó en pedir. Pidió permiso para ir a Jerusalén. Pidió cartas para los gobernadores. Pidió madera. En consecuencia, obtuvo lo que necesitaba y más.